Así que el día de hoy vamos a estudiar un poco, no exclusivamente el don de discernimiento de espíritus, sino en un sentido más amplio, el discernimiento espiritual, que implica el don de discernimiento de espíritus, pero en realidad es más amplio que eso. Y quisiera comenzar leyendo un pasaje de primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. Y dice así: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Esto lo escribe el apóstol Juan, que usted recordará es el apóstol de los 12 que más viejo murió, fue el más longevo. De hecho, aunque él sí fue perseguido por causa del evangelio y sí padeció por causa del evangelio, él no murió como un mártir, es decir, no fue ejecutado por su fe, a la diferencia de los demás apóstoles. Juan fue elegido para llegar a viejo, pongámoslo así, y ese es un llamado tan honroso como el de Pedro, que fue llamado para morir crucificado, así como Jesús. Y tanto así que el mismo Pedro, cuando iba a ser ejecutado, según la tradición, dice que él dijo: yo no soy digno de morir crucificado igual que mi Señor, así que a mí me crucifican con patas arriba, ¿no? Boca abajo. Y así, según la tradición, fue como él murió. Recuerde que cuando Jesús se les había aparecido, ya habiendo resucitado, en aquella ocasión cuando ellos estaban pescando, y los invita a comer a la orilla, cuando llegan y comen pescado y todo eso. Después, en aquella conversación de Pedro, ¿me amas? ¿Te recuerdas? Después de ese intercambio, Jesús le dice a Pedro: cuando eras joven, tú te vestías e ibas donde tú querías, pero va a venir un tiempo en que otro te va a vestir y te va a llevar donde tú no quieres. Y esto había dicho hablando o refiriéndose a la manera en que Pedro iba a morir. Ahora, en lo que están ahí caminando, Juan está por ahí como de mirón, y Pedro le pregunta a Jesús: ¿y qué de este? Y Jesús le dice: si yo quiero que él quede vivo hasta que yo regrese, ¿a vos qué? ¿A vos qué te importa? A vos seguime. Entonces, pues quizás Jesús estaba también ahí soltando una indirecta de que Juan iba a ser más longevo. El punto es que es este Juan el que está escribiendo en su cuarta epístola, y recalco lo que él dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Esto en realidad nos da puntos doctrinales para entender muchas cosas, y no que nos vamos a ir por esta ruta, pero solo quiero hacer aquí un breve paréntesis. La confesión de que Jesucristo es el Señor, o que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo es un nombre compuesto, ¿no? Que viene de dos nombres: Jesús y Cristo. Jesús es la transliteración del griego, es decir, de la pronunciación del griego nosotros tomamos entonces esta versión ya en castellano y le llamamos Jesús. En realidad Jesús es el mismo nombre Josué, solo que Josué es la transliteración del hebreo, no del griego, pero Jesús y Josué son el mismo nombre. Cristo
usted y yo solo conocemos Cristo en el contexto bíblico, ¿no? O sea, no usamos la palabra Cristo fuera de un contexto de Biblia o de iglesia. Cristo es también una palabra o un título que viene del griego, que significa el ungido o el enviado. Cristo del griego es lo mismo que Mesías, solo que Mesías es la transliteración que viene del hebreo. Entonces, Mesías y Cristo son exactamente lo mismo, solo que uno del hebreo, Mesías del hebreo, Cristo del griego. Para nosotros, ¿qué es lo que significa? En sí, si yo le digo, ¿qué significa Cristo? Pues inmediatamente nos vamos al resultado, no nos vamos a lo que significa desde una perspectiva de diccionario. ¿Por qué decían que Él era Cristo? ¿Por qué decían que Él era el Mesías? En otras palabras, ¿qué significa la palabra Cristo antes de que hubiese llegado Jesús? ¿Qué significa la palabra Mesías antes de que hubiese llegado Jesús? Es el enviado, el ungido. El pueblo de Israel esperaba a uno al cual Dios iba a ungir para enviárselos para una misión. Entonces, con solo decir Jesucristo, usted está afirmando que usted está convencido de que aquel Jesús que nació del vientre de María en la ciudad de Belén de Judea, en este punto del planeta, que ese Jesús, que fue criado por José el carpintero, que vivió en Nazaret, que anduvo después predicando y enseñando y haciendo muchos milagros y sanidades, y que luego murió y al tercer día resucitó, usted está asegurando que ese Jesús era y es aquel al cual el Padre ungió y envió para salvar la humanidad. Entonces, en ese nombre, Jesucristo, usted está diciendo todo eso. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, el punto es que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ok, ahora hay otro elemento aquí, el hecho de que vino en carne. Es decir, no es que creemos en un Mesías que va a venir pero no ha venido todavía, sino que creemos en un Mesías que ya vino y que se fue y que va a volver. ¿Okay? Porque hay muchos judíos que creen en el Mesías, simplemente no creen que Jesús es ese Mesías al cual ellos estaban esperando. Hay mucha gente que está esperando al Mesías que vendrá por primera vez. Nosotros esperamos su segunda venida. ¿Sí? Entonces, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. De donde entonces entendemos que hay mucha gente buena en el mundo, con buenas intenciones, pero que no proceden de Dios. Hay muchas personas con buenos principios morales y que le enseñan buenas cosas a sus hijos, pero niegan que Jesús sea el enviado de Dios, o que creen que no necesitan un Salvador. Entonces, lo siento, pero ese espíritu no viene de Dios. Creo que Juan está claro en cuanto a eso, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Ok? El problema es que entonces nos estamos... Yo le entiendo, usted no me quiere decir que sí porque usted está pensando en su abuelita. Su abuelita, usted la quiere tanto. Ella es tan linda, ella es tan buena, ella me enseñó tantas buenas cosas, me enseñó modales, me enseñó a saludar, me enseñó a pedir por favor, a decir gracias, a no ser grosero, a ser amable. Solo que ella no cree en Jesús. Entonces yo no quiero aceptar
lo que Pablo está insinuando, de que mi abuelita no viene de Dios. Y por eso no quiero decir que sí. Pero lo siento, hermano, su abuelita está en la cuerda floja. Está al borde de un precipicio. La más grande tragedia de todas es que usted tiene lo que puede salvar a su abuelita. Porque solamente la verdad nos puede liberar y usted tiene la verdad. La cosa es que usted, mientras usted siga yendo donde su abuelita solo para comer nacatamales y no le da a ella la luz y la verdad que la puede liberar, entonces perdóneme, pero usted está siendo bien egoísta. No está pensando en la salvación eterna de su abuelita. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Está bastante claro. Ahora, quizás la siguiente oración es más preocupante, porque dice: este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hermano, esto fue escrito hace 2000 años menos un poco, ¿no? Casi 2000 años. Si en aquel entonces el espíritu del anticristo ya andaba por ahí, no digamos ahora. Lo que pasa es que hay personas que tienen una visión del anticristo filtrada a través de la especulación de Hollywood acerca de los eventos del Apocalipsis. Y lo que pasa es que Apocalipsis, mira, el nombre Apocalipsis significa revelación. El libro de Apocalipsis, mucha gente dice: uy, no, es que me da miedo, yo lo empecé a leer, pero me da miedo ese libro, qué feo. O sea, le da miedo al pecador. Para los hijos de Dios es una linda revelación. Está lleno de promesas. Así que si a usted le da miedo, entonces revise su corazón. Póngase a cuentas y después vuélvalo a leer. Y entonces otros dicen: no, pero es que yo no lo entiendo. Mire que lo interesante del libro de Apocalipsis es que nadie espera, o sea, Dios no espera que usted entienda el Apocalipsis. El mismo libro dice: bienaventurado el que lea las palabras de esta profecía. No dice bienaventurado el que las entienda. Usted léala y ya va a ser bendecido. Usted léalo. O sea, es que es un libro de revelación, no es un libro de entendimiento, de conocimiento intelectual. Si usted trata de entenderlo intelectualmente, no va a poder. Eso es como querer oler el número 7. O sea, simplemente son sentidos diferentes. Yo recuerdo un tiempo antes de que yo regresara a los caminos del Señor, con un par de colegas nos dio por querer tirárnosla de pintores. Y entonces fuimos a hablar con una pintora para que nos diera algunos consejos. Los tres sabíamos algo de pintura porque habíamos estudiado arquitectura, y ahí pues uno aprende teoría del color y acuarelas y cosas así. Pero queríamos pintar más en serio, queríamos pintar al óleo, Entonces fuimos donde esta pintora y ella nos dio algunas recomendaciones sobre el tipo de materiales, dónde los podíamos comprar, etcétera. Y entonces ya nos fuimos a una tienda, compramos lo que ocupábamos y nos empezamos a reunir cada fin de semana en mi casa a pintar. Cada quien con su lienzo ahí, a inspirarse y a pintar. Yo pinté una escena, un paisaje, un mar, una loma, una pareja ahí sentados. Es un cuadro que actualmente está colgado en mi casa. Otro de mis colegas, él dijo que él quería pintar una serie de todos los personajes de 100 años de soledad como él se los imaginaba. Y bueno, la verdad es que él tenía problemas. Y nunca logró
hacer una pintura lo suficientemente negra para que reflejara lo que él visualizaba. Terminó cambiando de técnica a usar un tipo de cartoncillo Canson color negro y después con pasteles para que más bien sacara un poco el efecto contraluz que él quería, de luz y sombra, era más sombra que luz. Y bueno, el tercer colega, él dijo que él quería pintar el Apocalipsis, que él quería pintar todo lo que salía en Apocalipsis. Me preguntó si yo tenía una Biblia. Y en efecto, yo tenía mi Biblia. Todavía yo andaba lejos del Señor, pero mi Biblia de estudio que me habían regalado cuando era un muchachito, la conservaba, y empolvada y todo, pero ahí estaba. Al día de hoy, esta es la Biblia de estudio que yo sigo teniendo hoy. Paréntesis, el otro día Ian la agarró para leer de ahí y le digo, no vayas a leer los comentarios que están escritos ahí al margen, porque a menos que quieras reírte un rato, porque las revelaciones en aquella época que según yo estaba recibiendo, habría que examinar ahora de qué espíritu venían. Pero bueno, la cosa es que traigo la Biblia, se la entrego a mi amigo y él leía un párrafo y pintaba que era el lienzo. Leía otra cosa, lo pintaba. Leía otra cosa, pintaba. Mire, apenas llevaba unos cuantos versos y ya tenía todo el lienzo repleto de un montón de imágenes y cuestiones. Y decía, caramba, y solo llevo tanto del libro, me falta un montón. Y entonces lo que hizo fue que bañó todo eso encima y encima empezó a pintar la segunda fase. No solo nunca terminó, sino que aquello no tenía pies ni cabeza. Porque el libro de Apocalipsis no es algo que usted puede entender intelectualmente. Es un libro de revelación. Se entiende, se recibe, mejor dicho, por revelación. Y revelación espiritual. Entonces, yo quiero el día de hoy tocar tres áreas, tres falacias que considero yo que se oponen a nuestro discernimiento, o tres áreas en las cuales flaqueamos o nos confundimos, y esto pues con la intención de que podamos entonces cambiar lo que sea necesario cambiar en nosotros mismos para que no seamos confundidos, porque ya nos dijo el apóstol Juan que el espíritu del anticristo ahí anda por el mundo, ¿verdad? Entonces el primero al que quiero tocar es el del conocimiento, o la falacia del conocimiento, que básicamente es esto: creemos que si sabemos algo, entonces ya no necesitamos discernirlo. Creemos que si tenemos conocimiento acerca de algo, entonces eso ya es suficiente. Hay un gran problema con esto y quiero comenzar con el problema generacional. Cuando yo estaba en la escuela, cuando yo estaba en el colegio, la información era escasa. El día que a mí me dejaron como tarea escribir un ensayo sobre los pumas, yo no conocía ningún puma. Mis compañeros no tenían pumas. En el barrio no había un puma, como que yo iba a ir, sí, mira, mi vecino tiene un puma, voy a ir a tomarle fotos. No lo conocía. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo la información que necesito para escribir mi ensayo sobre el pumas? No había internet. Entonces me dijo mi maestra, vaya a buscar a la biblioteca. Okay. Me voy a la biblioteca de la escuela. Aquí tiene que haber entonces información acerca de los pumas. Pero, ¿dónde en la biblioteca? Bueno, tiene que ir a buscar la enciclopedia. Ok, entonces en la biblioteca me voy a buscar la enciclopedia.
Ahora tengo aquí, hay varias enciclopedias. ¿Cuál de estas enciclopedias? Bueno, esta es buena. Ok, esta. Y ahora, ¿que me voy a leer todo esto? No, obviamente no. Voy a buscar el tomo P. Aquí está el P. Saco el tomo P y ahora empiezo a buscar por orden alfabético hasta que encuentro Puma. Aquí está Puma. Está el artículo sobre los pumas. Y entonces, pues hice lo que todos ustedes también hicieron. Saqué un papel, un lápiz y empecé a copiar todo lo que decía la enciclopedia, ¿verdad? Porque todos excepto la hermana Jonita, todos hicimos eso. Hasta que vino alguien, una maestra posiblemente, en este caso, esta maestra no me quería. Bien merecido me lo tenía. Y entonces, cuando yo entrego este ensayo, ella se dio al trabajo de ir a la biblioteca a buscar la enciclopedia y a encontrar el tomo P y el artículo sobre Puma y constatar que yo solo había copiado aquello. Y entonces me iba a dar un 0 si yo no escribía algo original que mostrara que yo… Ok. Entonces tengo que volver a escribir este artículo sobre pumas, pero yo no tengo un vecino que tenga un puma, yo no tengo internet, yo no puedo consultar Google. ¿De dónde voy a sacar información de pumas? El único lugar donde yo sabía que había información sobre pumas era en la biblioteca, en las enciclopedias, en el tomo P, aquí. Bueno, resulta que en algunos lados le dicen puma, en otros lados le dicen gato montés. Entonces yo empecé a hacer mi nueva tarea donde decía aquí, el puma vive en la región, el gato montés vive en la región. Y entonces ya hice mi propia interpretación del ensayo, lo entregué y ya obtuve una buena nota. El punto es que en ese tiempo la información era escasa. Y por la simple ley de la oferta y la demanda, usted sabe que lo que es escaso es muy valioso, pero lo que sobreabunda se vuelve barato. Ley de oferta y demanda. Entonces, en aquella época, la información era escasa, por lo tanto valiosa. Usted en aquel entonces, cuando le contaban algo, le contaban un chisme, esa era información valiosa, era escasa. Ahora ya usted sabía algo y decían en aquel entonces la información es poder. Entonces como usted ya sabía algo, le conocía un pecadillo a alguien ahí, entonces lo usaba para obtener otro tipo de cosas, ¿no? Resulta que hoy en día la información no es escasa. El problema que tenemos es completamente lo opuesto. La información es exageradamente sobreabundante. Si a mí me tocara hoy escribir un ensayo sobre los pumas, mi problema no es la escasez de información, mi problema es el exceso de información. Porque yo ahora puedo buscar en mi celular, pongo en Google, pongo pumas y hay 23 millones de lugares donde puedo ir a leer sobre pumas. Y casi nadie pasa de la primera página, ¿no? En la primera página tengo ahí 10 lugares donde me tira información de pumas. Pero me sale la información del Puma José Luis Rodríguez, me sale el equipo de fútbol, los Pumas, me sale la marca de ropa y tenis, Pumas. Me doy a entender, o sea, me sale un montón de información de Pumas. Y ahora yo tengo que filtrar y tengo que
y refinando mi búsqueda para darle a entender a Google que yo lo que ocupo es un artículo acerca de los gatos monteses. Entonces, las herramientas que se tenían que usar en una generación pasada, cuando la información era escasa, no son las mismas herramientas que se tienen que usar en esta generación cuando la información es sobreabundante. Cuando, bueno, todos aquí tienen más de 12 años, ¿no? No están en la PAN, más de 10 años. Los que aquí son adultos, cuando los que cruzaron su adolescencia antes del internet, tuvieron una lucha con la pornografía muy diferente a la que están teniendo los jovencitos de esta generación. Los que lucharon con la pornografía antes del internet, su lucha era, ¿dónde la consigo? Porque yo lo sabía y sin duda usted lo sabía, que había lugares donde decían que ahí venden revistas, pero solo para mayores de edad. Y uno dice, ¿cómo hago para obtener algo de eso? Estamos hablando sin Cristo. Hoy nosotros estamos criando a nuestros hijos con otros valores. Sin embargo, su lucha es completamente diferente. Su lucha es, ¿cómo evito que todo esto llegue a mí? ¿Cómo evito contaminarme con esta avalancha que viene en mi contra? Porque internet está plagado. Amados, ¿saben qué es lo triste del caso? Que las tecnologías, las nuevas tecnologías, en realidad despuntan cuando la industria de la pornografía las adopta. ¿Usted recuerda en los años tempranos del internet? Los videos, era un dolor de cabeza ver un video. Ver una imagen era un dolor de cabeza. Nadie había desarrollado la tecnología todavía, estaba todo el mundo interesado en el texto. Hasta que la industria de la pornografía se dio cuenta de que podríamos distribuir esto a través del internet y hacer dinero. Y buscaron y hasta que hackearon el problema, y entonces ahora enviar imágenes ya se volvió algo sencillo. Y después el resto del mundo siguió con esto. Cuando vino la industria de la pornografía dijo, ¿y si logramos resolver el problema de los videos? Porque eso toma una eternidad, pero resolvámoslo. Y lo resolvieron. Y detrás de ellos vino todo lo demás, y YouTube, y etcétera, ¿no? Hoy por hoy usted viene y hay un mensajito inspiracional, qué bonito está el video, se lo voy a mandar a todos mis contactos. Triste, pero si no fuera por la pornografía no hubiésemos llegado a ese punto de avance tecnológico. Usted sabe que hay tecnologías para comunicar de un lado del mundo a otro el contacto físico. La tecnología existe desde ya tiempos. Pero la pornografía todavía no ha encontrado cómo sacarle el dinero a eso plenamente. En cuanto lo hagan, vamos a ver entonces a quizás nuestros nietos, que lo más normal del mundo va a ser que todo el mundo va a tener una de estas máquinas, para entonces llamarle a usted, abuelita, ¿cómo estás? Y entonces con su aparato le van a hacer así, y allá le van a estar un método cibernético, y de ahí le van a estar sobando la cabeza a su nieto virtualmente. Pero bueno, regresemos al presente, los veo que los estoy asustando. Bien, mi punto es que en aquella generación el conocimiento era escaso. Las luchas eran unas. ¿Dónde encuentro una buena prédica? ¿Dónde encuentro un buen maestro? ¿Dónde encuentro a alguien que me enseñe bien la Biblia?
Y entonces algunos encontraron un lugar donde decían, aquí me están predicando verdadera palabra de Dios, aquí me quedo, aquí estoy bien, no tengo por qué andar buscando más. La lucha de hoy en día es diferente. La lucha de hoy en día es que hay demasiados. ¿Y quién está filtrando? El que me está predicando verdad con el que está confundido y me está confundiendo a mí. El discernimiento, ¿dónde ocupamos el discernimiento? Entonces, no es lo mismo información que verdad. En un pasado, pues pensábamos que la información oficial era verdad. Está en la enciclopedia, tiene que ser verdad. Hoy queremos adaptar ese mismo principio a las nuevas tecnologías y a la nueva era pues, en la que estamos viviendo. Está en internet, debe ser cierto. No, mi hermano. La mayoría de lo que está en internet es subjetivo y una gran cantidad de ello es mentira y es falso. Pero si tú no lo estás, si no estás discerniendo eso, entonces el espíritu del anticristo está moldeando tu pensamiento. Además, no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Y para mí la mejor manera de ilustrarles es esta. Conocimiento es saber que el tomate es una fruta, no un vegetal. Eso es conocimiento. Sabiduría es saber que yo no le voy a echar tomate a mi licuado de banano. Son dos cosas diferentes, conocimiento y sabiduría. Entonces, ahora que usted tiene un celular y que tiene conexión a internet y tiene el acceso a todo el acervo del conocimiento del mundo en la palma de su mano, es fácil creer, bueno, tengo todo este conocimiento, entonces ahora tengo todo lo que necesito para ser sabio. No, no es lo mismo. Conocimiento es una cosa, sabiduría es otra. Dice el autor de Hebreos, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo dice en otra carta, examínenlo todo, retengan lo bueno. Fíjense que hace algunos años salió una noticia por internet de que en promedio un ser humano se come, no recuerdo el número exacto, pero algo así como que 7 arañas mientras está dormido. A lo largo de su vida, o sea, está con la boca abierta y se le mete una araña, se la come y ni cuenta se dio. La noticia es, o sea, una vez que la publicaron, se difundió viral aquello. De repente todo el mundo ya sabía, te das cuenta vos, uy, cuántas arañas me habré comido yo y no me he dado cuenta, y todo el mundo estaba revuelto con aquello. Y después entonces apareció la persona que había publicado esa noticia por primera vez y era una mujer de ciencia que dijo, mire, esto es completamente falso, yo me lo inventé y lo publiqué solo para demostrarle lo dundos que son todos que andan repitiendo cualquier cosa que les mandan por internet. Lo peor del caso es que ahora ya no sé si esa mujer me está timando cuando dice eso y tal vez... Examínenlo todo, retengan lo bueno. Mire, el fenómeno de la música y los jóvenes cristianos y su lucha con la música. ¿Usted se ha dado cuenta que
¿Usted se ha dado cuenta que nunca hemos tenido un problema con que el hermano Agustín esté teniendo luchas con el reggaetón? Nunca nadie ha venido a denunciar al pastor Giovanni de que anda escuchando música mundana. Nunca la profeta Yona ha venido a confesarle a mamá Emma, mire que no aguanto más, es que yo quiero dejar de escuchar los boleros, pero no puedo. O sea, eso no sucede. Una de las razones es porque en realidad es un problema que tiene que ver con nuestra edad. Es algo así como que usted tampoco mira a alguien de 13 años levantarse en la mañana y quejarse, ay, este dolor de espalda me está matando. ¿A qué no? Si pote de 13 años se levanta y un solo ya está reincorporado. Entonces, cuando se es adolescente se tiene esa lucha porque la música empieza a atraernos, a jalarnos y empezamos a ser succionados por generalmente el tipo de música que nos está llegando y que no debería estarnos gustando, pero nos está gustando. Entonces, todo ese rollo, eso no sucede cuando usted tiene 60 años. Le cuento algo. Cuando yo era un adolescente, yo no podía entender cómo mi abuelo ponía en el radio del carro algo tan aburrido como las noticias. HRN, oír gente hablando cuando la música era tan maciza, ¿verdad? O sea, no entendía yo cómo los adultos, en vez de oír música, se ponían a oír gente hablando. Yo creo que escucho más gente hablando que música. No esperaba que eso me iba a pasar, pero es un asunto de los cambios generacionales, ¿no? Y los chicos que creen que a ustedes nunca les va a pasar, aquí los espero de este lado, ¿no? Para dormirme muchas veces tengo demasiadas cosas en la cabeza y todo, y entonces antes decía, voy a poner a oír música para relajarme y dormirme, pero no podía porque me ponía a oír el bajo, la batería, el arreglo y todo, y no me daba sueño. Entonces empecé a poner más bien cuestiones así de, no noticias necesariamente, pero tener charlas u otras cosas, y entonces ahí me terminaba quedando durmiendo. Cuando mi suegro estaba en vida, me dice él un día, oiga, Elías, ese reggaetón, eso es feo, eso es ruido, eso no es música, qué cosa más horrible esa. Y bueno, a mí no me gusta el reggaetón tampoco, pero me llamó la atención que él, ¿verdad?, a su edad tenía tanto odio pues por el reggaetón. Y le pregunto yo, y suegro, ¿y usted qué escuchaba cuando usted era joven, cuando usted era adolescente? A mí me gustaba el mambo. Y me empieza a recitar, ¿verdad?, a los artistas, ¿verdad?, que él escuchaba, que es Pérez Prado, no sé qué, no me acuerdo. Le pregunto, óigame, suegro, ¿y qué decía su papá del mambo? Ay, no, él decía que eso era música ordinaria, que eso era algo corrupto, que eso era una vulgaridad. Entonces yo ahí fui viendo, este es un asunto generacional simplemente. O sea, estos hipotes que les gusta el reggaetón hoy en día, no se dan cuenta que cuando ellos estén viejos, lo que van a poner en la emisora del ayer va a ser el reggaetón que ellos oyen hoy. Esa va a ser la emisora de los viejitos. Y sus hijos van a oír ese reggaetón y van a decir, ay no, qué ridículo, mi papá lo que oía. Y ellos van a escuchar la música que sus hijos oyen y van a decir, eso es ruido, qué cosa más horrible. ¿Cómo pueden oír eso? Entonces, o sea, a todos nos gusta la música, pero francamente
cada quien se queda en una etapa. La música que escuchaste generalmente es en tu adolescencia, que es el momento en el que uno despierta, ¿verdad? A todo lo maravilloso que es la música. Generalmente esa música que escuchaste en ese periodo, esa es la que se queda contigo el resto de la vida. Y yo sé que le escuchaste música del mundo y ahora viniste a Cristo y entonces las cosas cambiaron y yo sé. Pero igual, vas a un restaurante y ponen una de esas canciones de aquel entonces y no estás concentrado y te estás comiendo y cuando menos acuerdas, could you be loved and be loved? ¿Ah? ¿Te ha pasado? ¿Ah? El subconsciente está ahí. Yo estuve, la primera parte de mi adolescencia estuve en Cristo y lo que se oía en mi casa era Maranata, música coral y de arreglos orquestales. Y hoy, 30 años más tarde, lo que yo anhelo oír cuando pienso en la alabanza más linda que le podemos dar al Señor, yo pienso en un coro grande y una orquesta y todo. Estoy quedado en mi adolescencia, hermano, es eso. Menos mal que también se oían otras cosas, ¿no? Pero bien, hay una canción famosa en el mundo y en la iglesia, que el coro va más o menos así: aleluya, aleluya. ¿La han oído? ¿Sí? Aleluya, aleluya. Y entonces en muchas iglesias eso se canta y qué bonito, ¿verdad? Aleluya, aleluya, ¿verdad? Ha de ser buena, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dijo Pablo? Examínenlo todo. Todo, como nos decía ahorita la pastora Lilian, todo es todo, ni el aguacate se salva. Todo, todo, todo. Examínenlo todo. Esto que yo les estoy diciendo ahorita, examínenlo. No se lo traguen así nomás. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. Si usted es líder de alabanza, usted tiene la responsabilidad de ir a buscar la letra original de esa canción y después de espantarse y arrepentirse y pedirle perdón al Señor, me imagino que la va a querer sacar de su repertorio. Y si no es ministro de alabanza, igual puede buscarlo. Allá está en internet, ahí está todo. Esto fue escrito por un cantautor canadiense llamado Leonard Cohen. Yo lo escuchaba en el mundo. Tenía un practicante, algo de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los muchachos vienen y quieren escuchar su reggaetón o su lo que sea, el rock, lo que sea. Mire, al fin y al cabo es la misma mona con diferente cola, ¿eh? Entonces, cuando quieren que como que los papás les aprueben, que les permitan escuchar, entonces les sacan algún tema. No, mira, dice aleluya, aleluya, ¿puedo escucharlo? Dice aleluya. Vaya, pues como los papás vienen y no lo examinen, entonces ya después tienen al güiro escuchando. Leonard Cohen tienen licencia abierta para todo el catálogo musical del tipo, ¿eh? Y entonces, muchos caen entonces en la trampita aquella de que es la letra, ¿eh? Lo que importa es la letra. Lo importante es la letra. Y entonces vienen los papás y dicen, vaya, pues lo que importa es la letra. Entonces, como lo que importa es la letra, entonces ya puedo escuchar Steve Vai, que es un guitarrista, su música es instrumental, como no hay letra. Puedo escuchar música instrumental, ¿eh? Puedo escuchar villancicos navideños, pero como son instrumentales, no hay letra, entonces no hay problema. En el mundo yo escuchaba unos tipos que eran sacerdotes ocultistas y la mayor parte de su música era instrumental. Endemoniadísimo hasta la cepa, ¿eh? Ahora yo lo sé, ¿eh? Pero cualquiera viene y dice,
ay, qué bonita la melodía, pero, y como no hay letra, es instrumental. El asunto es el espíritu. No es la letra del anticristo la que anda por el mundo, es el espíritu del anticristo el que anda por el mundo. Pero ¿y entonces cómo es la cosa? Pongamos a un lado la música por un momento y piensa en la pintura. Cuando usted mira una pintura que fue pintada por una persona en una crisis depresiva, influenciado por demonios, usted mira esa pintura y usted dice que siento algo feíto. Ese es el discernimiento. Usted está discerniendo algo. No hay letra, pero hay algo que está haciendo, que le está ministrando en el espíritu. ¿Ok? Que no es la letra simplemente, o sea, es el espíritu. Entonces, normalmente cuando cuando traemos nuevos muchachos a la alabanza, pues hay que pasarlos por los pascones, ¿verdad? Usted sabe. Entonces, ¿y qué música escucha usted, hermanito? Ay, pastor, me gusta esta banda, mire que bien macizo. Ok. Entonces ya después yo me voy a examinarlo, man. Y, ay, pobrecitos, ¿cómo estamos, verdad? Pero bueno, y entonces hay que reencauzar, hay que enseñar, hay que encarrilar. La segunda falacia, vamos a llamar la falacia de la confianza. Cuando confiamos en alguien, creemos entonces que todo lo que venga de esa persona es confiable. Lo que pasa es que no siempre funciona. A veces sí, pero no siempre. Y lo curioso es que tenemos la tendencia a hacer una diferenciación entre cosas espirituales y cosas materiales. Se lo explico a continuación. Digamos que usted tiene deudas. Y entonces, su compañero, el que tiene aquí a su lado, que usted sabe que es una persona que no anda caminando bien con el Señor. Usted lo conoce, usted lo ha visto dónde anda metido y esas cosas, y usted no anda bien con el Señor. Pero si viene y le dice, fíjate que Dios puso en mi corazón darte estos 10,000 lempiras para lo que vos necesites. ¿Para que usted los agarra? Yo los agarraría. Si tengo deudas y me están ofreciendo dinero, aquí alguien que me dice que Dios le puso eso en su corazón y me lo entregue, yo no comparo esto con su condición moral, porque lo que estoy recibiendo es algo físico, ¿no? Es dinero. Gracias, lo bendigo y voy y pago mis deudas. Hasta puede ser que ore por él. Pero si usted tiene deudas y esta misma persona está a su lado y usted sabe que esta persona no está caminando bien con el Señor, y entonces viene el pastor y dice, vamos ahora a orar por los que tienen problemas económicos, vamos a orar por todos los que tienen deudas. Por favor, entonces, hermano tal, póngase de pie, y es el hermano que usted sabe que no anda caminando bien con el Señor. Venga aquí para que usted me ayude a orar por todos los que tienen deudas. Y todos los que tengan deudas, vengan, vamos a orar para desatar la provisión de Dios sobre ustedes. Hagan fila aquí con el hermano fulano. Y usted no pasa. Y usted no pasa porque usted conoce cómo anda este tipo que no está caminando rectamente. Usted lo sabe, usted sabe que él anda en pecado y usted dice, ¿cómo que me va a estar bendiciendo Dios a través de él? No pasa. Y no pasa, aunque tiene deuda, se queda sentado. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, somos más prontos para recibir algo físico, aunque no confiemos en la persona, que algo espiritual. Y el enemigo sabe esto.
Entonces, el enemigo sabe que si él aparece con cachos y con la cola y el tridente ahí rojo, él sabe que usted no le va a recibir nada. Entonces él hace una de dos cosas. Una, se viste como ángel de luz. Se viste como alguien en quien usted confiaría. Y aquí entonces le cuento una historia de Primero de Reyes. Había un rey malvado en Israel llamado Jeroboam. De hecho, el primer rey de Israel. Y Dios envía a un joven profeta, un varón de Dios, a profetizarle, a darle una advertencia, una palabra dura. Porque Jeroboam estaba prostituyendo al pueblo en contra de dioses falsos. Y entonces, cuando Jeroboam está por ofrecer unos sacrificios en un altar, este varón de Dios llega y le dice tal cosa, dice el Señor, y que este altar va a ser destruido y esto y lo otro. Y cuando el rey quiere aprender a este tipo, extiende su brazo y su brazo le queda tieso, le queda duro. Y entonces le da miedo y le pide al varón de Dios que ore por él. El varón de Dios ora por él y su brazo le es restaurado. El rey en gratitud le dice: por favor, véngase a mi palacio para que coma y beba. Y el varón de Dios le dice: no, mi señor el rey, no puedo ir porque Dios me dijo que no me quedara aquí, que no comiera ni bebiera y que no me regresara por el mismo camino por donde vine. Así que me perdona, pero no voy a ir a comer con usted. Y el rey, bueno, vaya pues, ok, ni modo. El varón de Dios se va. Y resulta que había un viejo profeta en esa ciudad. Y sus hijos le contaron lo que había sucedido. Entonces el viejo profeta pide que le preparen su asno y sale detrás de este varón de Dios hasta que lo alcanza. Y le dice: mira, yo soy profeta igual que vos, venite a mi casa. Y bueno, aquel varón de Dios se va con el viejo profeta. Y el viejo profeta le pone pan y agua, le pone comida para que él coma. Y le dice el varón de Dios: no, lo siento, no puedo comer ni beber, porque Dios me dijo que no comiera ni bebiera en esta ciudad, ni me regresara por el mismo pasaje, por el mismo lugar por donde vine. El viejo profeta le dice: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato del Señor diciendo: hazlo volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, vino la palabra del Señor al profeta que lo había hecho volver, o sea, el profeta viejo. Y clamó al hombre de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho el Señor, porque has sido desobediente al dicho del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había mandado, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en este lugar del cual Él te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Después lo despachó, y aquel joven profeta, cuando se iba, le salió un león y lo mató. El viejo profeta llega y encuentra, está el hombre tirado, muerto, está el burro ahí tirado, echado, vivo, está el león ahí echado, de lo más tranquilo, no se estaba comiendo el burro ni nada. Y el viejo profeta: ay, hermano mío, hermano mío. Y lo mandó a enterrar en su sepulcro. El viejo profeta lo hizo, o sea, lo convenció, lo disuadió para que violara el mandato del Señor para él. ¿Por qué bajó la guardia el varón de Dios? No lo había bajado con el rey. Pero es que él sabía que era un rey malvado.
Él había sido enviado a hablarle a un rey malvado, a darle una palabra dura a un rey malvado. Cuando el rey malvado le ofreció pan y agua, él dijo, no, el Señor me dijo que no comiera. Pero después, cuando era otro profeta, o sea, un colega que le está diciendo que coma, y él dice, no te preocupes, Dios me dijo que comiera. Ah, bueno. Entonces el enemigo se viste como ángel de luz para engañarnos. Esa es una de las cosas que hace, o una de las maneras en que él se escabulle con esto de la falacia de la confianza. Y la otra es disfrazando lo espiritual con algo físico. Porque él sabe que tomarías los 10,000 lempiras en efectivo, pero no tomarías la imposición de manos porque no confías en el vaso. Entonces el diablo hace eso también. Convierte las cosas espirituales, o sea, las cubre con algo físico. Porque dice, con esto ellos no se ponen a discernir mucho cuando las cosas son físicas. Cuando saben que es algo espiritual, se ponen los radares. Pero cuando es algo físico, no entienden la relación y entonces la dejan pasar. Así entonces funcionan los ídolos. Si se apareciera un fantasma, así, esos macabros, horribles, entonces empieza la gente, la sangre de Cristo, empiezan a persignarse y toda la cosa. Pero ¿qué dice Pablo? Que los ídolos, sabemos que los ídolos no son nada en sí mismos. Lo que pasa es que es una imagen física detrás de la cual se está escondiendo un demonio. Entonces cuando miran entonces el ídolo, y máxime, ¿verdad? Si es con apariencia de piedad, entonces, ¡ay, qué bonito! Entonces la gente lo deja pasar y con eso le abre la puerta al enemigo. En Génesis 3 vemos esto, es la primera vez que lo vemos en la escritura, cuando la serpiente está hablando con la mujer. Y le dice, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que la serpiente está queriendo lograr? Que ellos desobedezcan, que quebranten un mandamiento espiritual. Pero ¿cómo lo está presentando? Como que es algo tan inofensivo como comer del fruto. Ella pone los ojos en el fruto y dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces a través del fruto físico, ¿sí me doy a entender? Entonces hay cosas que aún hoy en día, pues el enemigo logra meter porque lo disfraza de cosas aparentemente inofensivas. El festival, el ídolo, el arbolito. Y falacia número 3, la falacia de las buenas intenciones. Hay un refrán que dice que de buenas intenciones están llenos los panteones. Y al menos para mí, esto tiene 3 manifestaciones. Hoy me quiero centrar en estas 3 manifestaciones. 1, el fervor religioso. Queremos, miren, el asunto de la religión es más vieja que mandada a hacer. En el huerto, cuando el hombre comió del fruto, cuando oyeron la voz de Dios paseándose en el huerto, lo que hicieron fue que sintieron miedo y se cosieron delantales de higuera para tapar su desnudez. Esa es religión. Querer tapar nuestra desnudez con algo que no puede tapar la desnudez. El diablo está interesadísimo
en que seamos religiosos, en el sentido de la religión muerta. Porque si Él puede lograr que tú vengas a todos los cultos, a todas las reuniones, a todas las enseñanzas, a todos los discipulados, a todas las escuelas y todo, sin que haya un cambio en tu corazón, ese es un gol para Él. Porque te tendría engañado creyendo que todo está bien y en realidad no lo está. Lo que te ha dado es religión. Entonces, lo vemos en los tiempos de Jesús. Los fariseos representan el sistema religioso. Jesús no era muy amigo con ellos. Sepulcros blanqueados. Son como sepulcros blanqueados. O sea, por fuera están blanquitos, pero por dentro muertos. Entonces nosotros decimos cosas como que pecado es pecado. Todos los pecados son iguales. Usted me está mintiendo. Ese cinquito no es suyo. Pecado es pecado. El Señor le está viendo. Es un fervor religioso. No todos los pecados son iguales, hermano. La Biblia nos dice que no todos los pecados son iguales. Ay, pero a mí me dijeron en la escuela dominical que le enseñaron religión, hermano. No todos los pecados son iguales. Para empezar, Jesús dijo, todo pecado aquí puede ser perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no va a ser perdonado ni aquí ni en el próximo siglo. Ya hay una diferenciación, ¿no? Luego Juan escribe, si alguien mira a su hermano que está cometiendo pecado, ruegue por él. Bueno, dice, hace una aclaración. Hablo de pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Entonces hay otra diferenciación. Y el Antiguo Testamento nos habla de pecados de omisión. Entonces hay pecados de omisión, hay pecados no de muerte, hay pecados de muerte, hay blasfemia contra el Espíritu Santo y sabrá Dios cuántas más categorías hay. Entonces no todos los pecados son iguales. Pablo dice, el que entrega sus miembros a una prostituta peca en el cuerpo, haciendo una diferenciación que hay otros pecados que no son en esa misma categoría. No todos son iguales. Pero nosotros hemos querido ser más papistas que el Papa y entonces queremos como que poner un estándar muy humano, francamente. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado de eso? Que vivimos bajo la condenación de la ley, religión. Le pregunto, ¿enojarse es pecado? Levanten la mano los que piensan que enojarse es pecado. 1, 2, 3, 4, ok. Gracias, bajen su mano. Ahora levanten la mano los que piensan que enojarse no es pecado. Ok, más o menos la mitad. Gracias, bajen su mano. Ahora levanten la mano los que no levantaron ni en la primera ni en la segunda. Son más que los que creen que no. Pregunto, ¿Dios se enoja? ¿Y puede Dios pecar? ¿Y qué dice el verso? Airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no peques. Ok, entonces enojarse no es pecado. Pero ¿qué haces cuando estás enojado? Eso es pecado. O sea, o eso podría ser pecado si respondes mal. Ok. Pero hay algunos que no, enojarse es pecado y entonces tienen un conflicto. Le tiro otra y esta es más difícil. ¿Mentir es pecado? Levanten la mano los que piensan que mentir es pecado. Casi todos, no todos, ok, bajen la mano. Levanten la mano los que piensan que mentir no es pecado. Ok, levanten la mano los que no levantaron la mano ni la primera ni la segunda vez. Ok, le pregunto entonces, cuando David iba huyendo de Saúl y se va a Nob y el sacerdote Abiatar lo recibe ahí y David le dice, es que ando en una misión secreta del rey.
ok. David le pregunta, ¿tienes un arma aquí? Es que como salí a la carrera en una misión secreta del rey, no pude agarrar mi arma. ¿Estaba mintiendo David? No solo eso, sino que le pregunta, ¿tienes algo de comer? Y le dice, el sacerdote Abiatar le dice, solo tengo los panes de la proposición que vienen saliendo. O sea, un pan que solo podían comer los sacerdotes. Entonces Abiatar le dice, mira, te lo puedo dar si me garantizas que los muchachos que andan con vos se han mantenido puros. Y le dice David, no hombre, si ya eran puros cuando salimos. Y el camino es profano. O sea, lo que está diciendo es, en el camino por donde anduvimos había muchas tentaciones. Y se mantuvieron puros. ¿Cómo no estarán ahora? O sea, ya habían sido probados. Bueno, le dice el sacerdote Abiatar, y le dan los panes, y se comieron los panes. Te pregunto, ¿mintió David? Sin embargo, cuando Jesús está hablando después, cuando dice que ¿qué es lo del lavamiento de las manos? Creo que es. Y Jesús hace alusión a este pasaje de cuando David salió y que entonces le dieron y él comió de los panes que no le era legal comer sino solo a los sacerdotes. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Ahora, mi punto es que Jesús, o sea, yo no le estoy diciendo que estuvo bien o que estuvo mal lo que hizo David. Lo que le quiero decir es que Jesús no condenó a David ni por haberse comido esos panes, ni por las circunstancias bajo las cuales se los comió. No mienta, ¿va? No vaya a decir que es que le estoy dando permiso de mentir, de ninguna manera. No mienta. Más bien compárelo con lo siguiente. Si usted estuviese en una situación de vida o muerte, como lo estaba David en aquel momento, si lo tienen encañonado y si usted dice la verdad, lo matan. Pero si usted dice, no sé dónde está el hombre que buscas, lo dejan con vida, ¿qué va a decir usted? Pecado es pecado. Entonces, está mal mentir, pero al mismo tiempo nos dice la Escritura, si ves a alguien que está pecando, restáurale con humildad, teniendo cuidado de ti mismo porque tú podrías estar en esa situación el día de mañana. Entonces no seamos tan prontos para juzgar a David. Él anda realmente huyendo por su vida, de verdad lo quieren matar, está en una situación de vida o muerte. Entonces la religión, el asunto es que la religión nos enseña a evitar lo malo, pero no basta con evitar lo malo, hay que discernir y hacer el bien. ¿Okay? Entonces, número 1 era el fervor religioso. Número 2, el relativismo y la tolerancia. Este es básicamente cuando la gente le dice hoy en día, no, pues es que todo el mundo tiene su verdad. No funciona así. Dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Mi hermano, el mundo está corrompido. El sistema del mundo, o sea, Babilonia, pues. Babilonia es corrupta. Lo que Babilonia te ofrece, no esperes tú que va a ser algo, un regalo divino. Tú no estás obligado a consumir lo que Babilonia te da. Le cuento una experiencia que tuve.
Cuando yo estudiaba en la universidad, estaba en Tegucigalpa, y un día pues salimos a una discoteca, bar, algo así. Yo nunca fui bailarín, ni hoy ni entonces. Y entonces yo estaba sentado y las personas con las que andaba pues andaban bailando. Yo estoy sentado solo cuidando carteras y ese tipo de cosas. Y se me acerca un varón y llega a presentarse y a saludar y a querer invitarme a un trago. Y el tipo muy insistentemente, yo le decía, no, gracias. Y él queriendo que yo le aceptara el trago, y yo, no. Y mira, brother, déjame. Y él dice, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo que yo te invite a un trago? ¿Quieres bailar? Déjame en paz, ¿no? Y me dice el tipo, mira, solo porque tus papás te enseñaron algo, no significa que así tienen que ser las cosas. Lo mandé a volar y no pasó a más. Pero yo digo, caramba, eso sucedió, o sea, me sucedió a mí en un tiempo en el cual la gente no se enorgullecía de ser del otro bando. Hoy la gente parece enorgullecerse, o sea, cuando alguien sale del closet, los demás, ¡ay, qué valiente! Entonces, las luchas que están viviendo nuestros jóvenes son mucho mayores que las que nosotros vivimos. O sea, yo solo tuve, póngale, o sea, esa experiencia. Nunca he tenido ninguna otra ocasión en que un varón haya llegado a querer invitarme a algo. Pero nuestros jóvenes viven en medio de una cultura en corrupción. La lucha es distinta. Entonces el relativismo es ese concepto de que, hey, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. Tus papás te enseñaron algo, pero esos eran los principios de ellos, estos son otros tiempos. Tus papás no entienden, es que ellos los criaron muy estrictos. Hoy en día hay que disfrutar ese tipo de mensaje, ese tipo de enseñanza, ese tipo de conceptos. El espíritu del anticristo. O sea, se opone a lo que es la verdad. Hermano, bueno, particularmente los jóvenes cuando se encuentran, quizás son los que más se enfrentan con este tipo de cosas y quizás más específicamente en los centros de estudio. Eso de que cada quien tiene su verdad, mentira. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Cualquiera que te diga que hay muchas verdades, obviamente no conoce a Cristo. Obviamente cae en la categoría de lo que dice Juan al principio, o sea, niega que Jesucristo vino en carne y que procede de Dios. Es el espíritu del anticristo. Necesitamos obviamente evangelizar, necesitamos predicar el evangelio, pero al mismo tiempo hay que discernir. Jóvenes, tengan cuidado, no vayan a caer en una trampa de que yo lo voy a convertir. Le voy a decir que sí, vamos a ser novios porque yo lo voy a convertir. No funciona, no funciona. Y el número 3, estamos hablando siempre con el asunto de las buenas intenciones, ¿verdad? Lo voy a llamar la pseudoprofecía. En lenguaje bíblico sería llamarlo falsos profetas. En lenguaje muna sería decir misticismo. ¿Y por qué no solo llamarlo misticismo? Porque pues quiero quedar
dejar claro pues que estamos hablando de una pseudo profecía. Es decir, hay misticismo bueno y misticismo malo. O sea, misticismo en un sentido completamente abstracto, sin ninguna connotación, es simplemente un ámbito de cosas espirituales, ¿no? Obviamente hay para bien y para mal. Entonces, quiero usar pues la pseudo profecía como un mejor calificativo en base a esto que les quiero explicar. Y les leo entonces del capítulo 23 de Jeremías, donde Jeremías ya lleva un rato hablando aquí acerca de los falsos profetas, pero lo que me concierne no es tanto el asunto a nivel ministerial, digamos, sino que lo que quiero es que veamos a nivel de interpretación lo que nos afecta a nosotros en el día a día. Dice Jeremías, y aquí está hablando el Señor a través de él: he oído lo que dijeron aquellos profetas que en mi nombre profetizan mentira, diciendo, he soñado, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de sus propios corazones? ¿Acaso con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre de la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre por causa de Baal? El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. ¿No es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca?, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras, cada uno de su vecino, dice el Señor. He aquí, yo estoy contra los profetas que con sus lenguas hablan lisonjas y proclaman, el Señor dice. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, haciendo errar a mi pueblo con sus mentiras y con su liviandad. Yo no los envié ni les mandé. Ningún provecho traerán a este pueblo, dice el Señor. ¿Estamos claros? Jeremías está hablando de falsos profetas, ¿ok? Que eso nos quede perfectamente claro. Pero repito, yo no vamos a ver el asunto de cómo ver si esta persona es un falso profeta o no. No estoy hablando de eso. En lo que quiero que nos centremos es en el punto de sueños y palabra, ¿ok? En este contexto aquí nos habla de que hay algunos que están contando sueños mentirosos y hay otros que están dando palabras mentirosas, palabras que se roban los unos a los otros. Parece ser que en tiempos de Jeremías aparecía un profeta y se echaba un mensaje y como que a la gente le gustaba, y entonces otro profeta que no había estado en el secreto del Señor oía aquel mensaje y decía, wow, poderoso. Entonces cuando a él lo invitaban a predicar a otro lado, se echaba aquel mismo mensaje porque vio que allá tuvo buen efecto, y entonces se iban reciclando estas palabras. El punto es que el Señor está en contra de ellos. Y la razón por la cual está en contra de ellos es porque ellos están hablando como de parte del Señor y están diciendo cosas que Dios no les mandó a decir. Y Dios le dice a Jeremías, ellos no han estado en mi secreto. ¿Ok? Entonces, la verdadera revelación viene estando en el secreto del Señor. Sin embargo, vamos a centrarnos en lo de sueños y palabra. Porque aquí creo que todos tenemos sueños y quizás muchas palabras también. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. Sueños y palabra. El Señor entonces le está comparando con la paja y el trigo. Cuando usted tiene el trigo, se cosecha el trigo, entonces la paja hay que separarla del grano de trigo. Para eso es el aventador. ¿Te recuerda cuando Jesús dijo, el aventador está en su mano? Entonces el aventador es como una especie de palangana donde se ponía el trigo y cuando está soplando el viento, eso lo tiraban hacia arriba. El viento se lleva la paja porque es livianita, pero el grano es más pesado y el grano cae. Entonces, después de estar haciendo esto un rato, pues ya aquí me quedan solo el grano de trigo. La paja ya se la llevó el viento. El Señor está comparando el sueño con esa paja que se la lleva el viento, pero la palabra con ese trigo que queda. Entonces, ¿te habla Dios a través de sueños? Sí, a veces. No todos los sueños son de Dios, pero hay algunos que sí. Y muy bien hacemos en
ponerles cuidado. Sin embargo, los sueños de Dios no son algo en lo cual tú vas a basar los próximos 50 años de tu vida. Es un sueño. Aun cuando nosotros vemos en la Biblia sueños de Dios, son sabiduría divina para un momento. A José se le aparece un ángel en sueños y le dice que andan buscando matar al niño, que lo tome y se lo lleve a Egipto. Tomó al niño y se fue a Egipto. Y allá se quedaron un rato. O sea, no es que se quedaron viviendo en Egipto, porque no, es que a mí me salió, yo tuve un sueño de que me tenía que venir para Egipto. Aquí me voy a quedar en Egipto. No, Jesús, usted no se va para allá. No, aquí nos mandó el ángel, aquí se va a morir usted. Si entonces se hubiese arruinado todo el invento. En cuanto murió Herodes, ellos regresaron a Judea. El sueño puede tener sabiduría divina, pero es paja. No tiene el mismo peso que la palabra. ¿Ok? Entonces, sí, pongámosle atención a los sueños, pero examinémoslo todo. Examinémoslo todo. Retengamos lo bueno. Vamos a ir aprendiendo. O sea, el proceso de la madurez tiene que ver con poner a trabajar el discernimiento, discerniendo entre el bien y el mal. Y por causa de este ejercicio, entonces llegamos a tener los sentidos bien desarrollados. Llega un momento en el cual usted sueña y se despierta y usted dice, este sueño era de Dios. El de ayer no, pero este sí. Entonces usted ha llegado a discernirlos. ¿Okay? Pero eso pues requiere ejercicio. Ahora, al sueño déle su debida importancia, no menos, pero tampoco más. Porque una cosa es paja, otra cosa es trigo. Entonces, lo que más nos interesa o lo que nos sustenta, pues, es la palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces dice 2 de Pedro 1:19, perdón. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Hubo un tiempo en que en Muna estudiábamos mucho la Biblia. Todo el mundo tenía su Biblia de estudio, todo el mundo tenía su cuaderno, todo el mundo tomaba notas, traían su Biblia y su cuaderno y su pluma a la reunión y tomaban notas. Y se iban a casa y estudiaban. Y todo el mundo hacía estudios sistemáticos de la Biblia. Y si nosotros entrevistáramos entonces a las personas de aquella generación, nos daríamos cuenta que tienen un fundamento bíblico sólido y que saben mucha Biblia. Y lo digo como algo bueno. ¿Qué pasa? Pasó el tiempo, la modernización, ¿no? Yo no tengo una Biblia aquí. Estoy predicando desde el celular. No estoy leyendo los versículos en la aplicación de la Biblia o en una página de internet de la Biblia, sino que antes en una computadora busqué estos versículos y los puse en otra plataforma a la cual tengo acceso desde el celular para tener todas mis notas aquí en orden. O sea, esos son cambios externos. Y puede que el día de mañana cambiemos el celular por otra cosa. Una pantalla incrustada en la palma de la mano y ahí vamos a ir leyendo. ¿Qué saben? No sabemos cómo va a ser. Pero eso es externo. Pero el buscar, el leer, el estudiar, el saber que... ¿Me permite, hermana Diana? Esta es suya, me imagino. Mire, de esto le hablo. Antes todo el mundo andaba cargando una de estas. Fue la manera en que nos criaron. Entonces, claro, van cambiando los tiempos. La misma Biblia que hay aquí, o sea, el mismo texto que hay aquí, y mi hermano Agustín también, es el mismo texto al cual yo tengo acceso a través de mi celular.
Solo que vamos a lo práctico. Hoy queremos ser más prácticos. Y está bien, yo lo entiendo. Esto pesa, no me lo puedo meter en la bolsa. El celular es mucho más liviano, me cabe en la bolsa y además ahí yo tengo acceso a un montón de versiones. Aquí solo hay una. Aquí yo tengo un montón de versiones en un montón de idiomas. El asunto es que la verdad no está simplemente en las letras sobre el papel, ni las letras en la pantalla. Si así fuera, mi colega se hubiese convertido leyendo el Apocalipsis y pintándolo. Pero no se convirtió, porque se encontró con el texto, no con la verdad. La verdad es una persona, la verdad es Cristo. El espíritu del anticristo te quiere confundir. El espíritu del anticristo está en el mundo. Quiere engañarte, quiere confundirte, te quiere meter cosas físicas que dejes pasar y ahí detrás de eso viene algo espiritual. Se disfraza como ángel de luz para que tú no estés alerta y le creas y le aceptes y le tomes lo que te ofrece. Tiene muchas artimañas. Pero en realidad lo que necesitamos es conocer a Cristo, la verdad. En realidad es sencillo. Anticristo es que está en contra de Cristo, ¿no? Lo original, lo verdadero, lo puro es Cristo. En Cristo tenemos todo. Entonces, hacemos bien en estar atentos a las Escrituras, pero note que hay un hasta. La palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Hay un hasta. Yo le puedo asegurar, recontra asegurar, que cuando nos encontremos en el cielo, la hermana Yona no va a llevar esa Biblia, porque ahí va a estar Cristo. Lo más seguro se la va a encontrar a los pies de Cristo, haciéndole preguntas a Él directamente de las cosas que no haya entendido. No la va a encontrar en su habitación buscando en la concordancia Strong's. Cristo es una persona. Muchas personas me han dicho, ¿verdad?, de cuánto les cuesta leer la Biblia. Yo lo entiendo. Y sé que muchas personas también ya están proponiéndose, como viene un año nuevo, este año sí voy a leer la Biblia. Está bien, hacen bien, hacen bien. Mi consejo para las personas que les cuesta y reconocen que les cuesta, pues siempre ha sido el mismo. Les digo, mire, búsquese una versión que usted entienda, porque ninguno de nosotros habla, vosotros os iréis a almorzar después de que... Nadie habla así. O sea, nosotros aquí no hablamos así. Entonces, hermanos, si tal vez lo que usted no entiende no es la escritura en sí, sino que no entiende Reina Valera 1960. Cambie de versión. Ay, que yo quiero estudiar la pechita porque, bueno, si le sirve, okay, lo importante es que usted lo entienda. Si la que entiende es la traducción en lenguaje actual, léala en el lenguaje actual. Porque no es el texto en sí lo que salva, es Cristo. Entonces, si el estar leyendo una versión lo obstaculiza, usted le impide entender y recibir y tener la revelación, entonces cambia a otra versión que sí entienda. Lo otro que les recomiendo es, si le cuesta entonces leer los textos, mire, seamos honestos, Levítico, hay gran enseñanza ahí y todo, pero
cuesta leerlo. Pero hay otros libros que son emocionantes. Entonces yo digo, bueno, depende, ¿qué le gusta a usted? Yo le pregunto, ¿cuál es su película favorita? Y si me dicen, ¡ay, The Notebook! Bueno, entonces, ok, a usted le gustan las románticas. Léase Ruth, léase Esther. O sea, empiece por ahí para desarrollar, para quitarse el mal sabor. Y una vez que ya le agarra eso, entonces váyase otro. Si usted me dice que le gusta Rápido y Furioso, entonces le digo, léase 1 Samuel. Y sigue con 2 Samuel. Y por ahí se va. Si le gusta El Padrino, entonces váyase a Reyes. O sea, hágaselo fácil a usted mismo. O sea, recuerde, es algo a lo cual usted tiene que estar atento como una antorcha. No es tengo que leer la Biblia, no es eso. Si usted siente tengo que leer la Biblia, usted no ha entendido el propósito de las Escrituras. Cristo Jesús, Él es la verdad. El enemigo no quiere que tú lo conozcas, no quiere que tú lo entiendas. A través de las Escrituras aprendemos muchísimo de Él. A través de las Escrituras Él es revelado a nosotros. Necesitamos leerlas, necesitamos estudiarlas, necesitamos afianzarnos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios revelada a nuestros corazones. Amén. Invito, póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, pon en nosotros un espíritu entendido. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Aviva en nosotros el discernimiento espiritual. Enséñanos a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de ti y lo que viene del enemigo, lo que viene del mundo, lo que viene de nuestra propia carne. Ayúdanos, Señor. No queremos flaquear, no queremos caer, no queremos fracasar. Queremos ser victoriosos en ti, ser encontrados haciendo el bien que tú esperas que hagamos. Te pido, Señor, por aquellos que han tenido luchas y dificultades en leer las Escrituras. Te pido por aquellos a los cuales les ha hecho falta revelación. Señor, abre nuestro entendimiento. Queremos conocerte. Aquellos que ya te conocemos, queremos conocerte más. Señor, queremos que te reveles a nosotros. Revélanos tu bondad, revélanos tu amor, revélanos tu poder. Revélate a tu pueblo, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a discernir. Señor, que no seamos confundidos por el enemigo. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, porque queremos ser fieles en todo. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Queremos vivir para tu gloria. Y te pido, Señor, de manera particular, por los tiempos que vienen. Tú conoces, Señor, todas las pruebas, tribulaciones, tentaciones que vamos a enfrentar en estos últimos días del año. Te ruego, Señor, fortalécenos. Tú conoces nuestra debilidad. Señor, permítenos estar apercibidos y discernir correctamente. Enséñanos, Señor, a tomar siempre el camino correcto, aunque sea angosto y difícil de andar. Líbranos, Señor, de la tentación del diablo. Líbranos, Señor, del espíritu del anticristo. Líbranos de Babilonia. Enséñanos a ser una luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a ser santos como tú esperas que seamos santos, como tú ya has dicho que somos santos. No tratando de santificarnos por nuestros propios medios y méritos, sino entregándonos a ti, Señor. Espíritu Santo, llénanos más y más y más de ti. En el nombre de Jesús te pedimos. Queremos glorificarte con nuestras vidas. Bendecimos tu nombre para siempre y siempre. Amén.